Buenas noches, amigos. Hace pocos días se armó toda una discusión en el seno mismo del Gobierno Nacional, en una reunión que presidía Cristina Fernández y donde estaban invitados distintos referentes económicos del gobierno, desde el ministro de Economía formal, Hernán Lorenzino, la ministra Débora Giorgi, pasando por Mercedes Marcó del Pont, Guillermo Moreno y otros funcionarios, bastantes funcionarios. Según trascendió y según lo hace trascender el propio gobierno, Cristina de alguna manera estaba enojada y retó un poquito a Moreno porque el control cambiario no obtenía los resultados esperados, el dólar paralelo prácticamente rondaba los 7 pesos y el cierre de las importaciones de alguna manera había terminado impactando a la industria local. Bueno, qué raro, digamos, todas estas cosas que eran absolutamente previsibles y de hecho fueron los que criticaron esas medidas de octubre del año pasado, finalmente pareciera que ahora están revisadas por el gobierno porque estamos en crecimiento cero. Hoy invitamos a Orlando Ferreres para que de alguna manera nos dé una visión macro sobre distintos problemas que tiene la economía argentina, que en general percibimos, pero que por ahí no conocemos cuál va a ser su evolución, su desarrollo. Orlando es economista, obviamente, ex viceministro de Economía, preside una consultora de las más prestigiosas de Buenos Aires. Orlando, te quiero hacer una pregunta que me llamó la atención porque es un poco el leitmotiv de algunos diálogos con los funcionarios. ¿Es posible que la economía, que está en este punto, 0%, 0,5% abajo o arriba de crecimiento, se puede recuperar antes de fin de año, de acuerdo al marco internacional, de acuerdo a cómo nos va en el comercio exterior? Bueno, hay que tomar los sectores principales, pero tomando todo el Producto Bruto como un conjunto que es una combinación de varias tendencias, primer trimestre venía creciendo a un 4, segundo trimestre cae 4. Promedio 0, estamos en 0, pero con claro. Ahora de este menos 4, a lo mejor recuperamos otra vez 4 puntos y volvemos a estar en 0 en el segundo semestre también. Correcto. Porque estamos arrancando de menos 4, si terminamos algo arriba, el segundo semestre daría 0, con lo cual el año daría algo alrededor de 0, no Ajá. mucho. Eso en las cifras reales, las cifras del INDEC pueden dar otro número porque a veces las crisis no registran mucho la tendencia negativa. Esta vez parece que sí. Los argumentos de quienes sostienen esta posibilidad de recuperación es: la soja está en el nivel de los $600 la tonelada. Claro. Un precio récord. Aparentemente Brasil, que había tenido un proceso bastante restrictivo incluso para bajar la inflación, la tasa de inflación, podría empezar a recuperarse y ese es el destino de muchas manufacturas industriales, sí. Obviamente de la Argentina, automóviles principalmente. Entonces, que todo esto podría hacer que las expectativas vayan cambiando hacia fin de año o el año que viene. Todo eso es posible. También la soja que este año tuvo la sequía justo en el momento que tiene que llover, que fue diciembre y enero, que no llovió recién en febrero, dio unos 15 a 18 millones de toneladas menos de lo que se esperaba el conjunto de la cosecha, un 20% menos en grandes números. El año que viene, si todo sale bien, como se espera, podría recuperar así el mejor volumen del agro. La industria podría recuperar algo. Lo de Brasil no sabemos lo que va a pasar, porque ya tiene más o menos un año esta crisis brasileña, porque está muy caro el real,
porque está muy endeudado el sector privado y ya no puede jugar más con más deuda. Ajá. Y todo el mundo lo critica mucho a Brasil, tal es así que algunos dicen que lo quieren sacar de los BRICS, porque ya no es un BRIC, es un riesgo grande y que poner dinero en Brasil podría ser de cierto riesgo, de manera tal que habrá que verlo, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero Brasil le vende mucho a Europa, le vende mucho a Estados Unidos, que no andan tampoco con un gran dinamismo, o sea que le cuesta mucho vender. Así que y el cepo cambiario, que es el tercer factor que generó recesión acá, no parece que vaya a desaparecer muy pronto. Esas medidas de controles, si abrieran la tranquera, todo el mundo se tiraría sobre el dólar oficial a 4.60 y compraría mucho, o sea que tampoco es viable pensar que se van a eliminar los controles, y van a seguir los controles sobre las importaciones también, porque hoy está muy barato importar. Así que el gobierno va regulando para tratar de mostrar un superávit comercial un poco artificial. No es la tendencia natural de la economía, sino artificialmente logrado, pero lo artificial comúnmente no dura. Llega un momento en que hay que sacarse el maquillaje y vuelve a ser la cara de cada uno. No quiere decir que la economía funcione bien, porque es como un ajuste estadístico. Obviamente, si caen las importaciones y relativamente aparecen ingresando más dólares por exportaciones, es como la cuenta del almacenero, digamos. No lo que están jugando es, para el año de elecciones, entonces liberar un poco más las importaciones el año que viene, si es que la soja produce lo que se espera. Entonces habría más dólares de ese lado, con eso tendríamos una posibilidad de abrir un poquito el mercado. Pero se generó mucha desconfianza con el cepo cambiario. La gente se va retirando los depósitos en dólares de los bancos progresivamente, y se calcula que ese sistema va a desaparecer, no va a haber ni un solo depósito en dólar prácticamente hacia fin de año. Entre diciembre y enero no queda nada. Pero el problema de fondo es el gran gasto público y el déficit fiscal. Ahí, vamos a hacer una pausa y nos metemos con el gasto, la emisión, cómo están las cuentas públicas. Bueno, últimamente se conocieron algunos datos y proyecciones sobre el déficit fiscal de este año. Lo que sabemos claramente, y no desde la profesión de economista, es que el Banco Central le está dando fuerte a la maquinita, que cada vez más el Tesoro Nacional debe apelar al ANSES y al propio Banco Central para cubrir el rojo. Y finalmente que la política de gastos, que a fines del año pasado parecía que se iba a moderar o contener, ahí estuvo el anuncio del recorte de subsidio y qué sé yo, finalmente no ocurrió en esa proporción, por ejemplo, y ahora parece que no ocurre nada. ¿Cómo avanzar? ¿Cuál es el costo de todo esto? ¿No? Porque en general la respuesta de los funcionarios, bueno, pero es gasto social, es gasto para la gente, son estos 12 pero ¿cómo millones. Se financia? Claro, el tema es quién lo financia. ¿A quién le saco? Porque yo tengo que sacarle a alguien poder de compra para transferirle a otra gente que va a gastar lo que trabajó el otro. Las familias que trabajaron y las empresas que produjeron tienen que retirarles de ellos el 45%, que es el gasto público consolidado, para dárselo al Estado, y este se lo va a dar a los que ellos les parezca para que estos otros gasten. Es demasiado. La Argentina no va a aguantar un nivel de gasto tan alto, que está en los 230.000 millones de dólares. Recordemos que cuando asumió Néstor Kirchner estaban 28.000. Claro. O sea, ya va a llegar a las 10 veces en dólares. Hay un aumento del gasto nominal y el dólar no creció igual, pero también hay 1 millón más de empleados y los subsidios que vos mencionabas antes. De manera tal que todo este conjunto es un agobio del que produce, y que, digamos, podría llevar ese soldado que produce una mochila de 7, 8 kilos y caminar más o menos bien, pero si tiene que llevar una mochila de 45 kilos, 45%, llegó en todo que algunos empiezan a caer y ya estamos viendo que eso cae. Correcto. Y eso no depende ni de la crisis de Brasil, ni de la sequía, ni del cepo cambiario, sino del gran peso que se les trae al que produce y que no puede reinvertir porque lo tiene que entregar para consumo. Este gobierno
se caracterizó por priorizar el consumo. Entonces le saca a los que podrían invertir para destinarlo al consumo. Pero eso tiene sus límites, porque si no hay una inversión lo suficientemente grande, empezamos a crecer a menos o no crecer, y entonces empieza, digamos, la gran frustración de la ocupación y de disminuir la pobreza. Ahora, evidentemente el gobierno es consciente de esto porque empieza a haber una especie de tercerización del ajuste, ¿no? Sobre todo del ajuste fiscal, me refiero a las provincias. Por supuesto. Yo no sé cuál es la presión impositiva a esta altura, pero con todos los nuevos impuestos no y hay toda ninguna esta deuda, reforma, no hay prácticamente deuda, o sea que todo es impuesto. todo es impuesto. Lo que pasa es que hay dos clases de impuestos, el impuesto explícito o las cargas, que son una especie de impuesto, como la jubilación, o el impuesto inflacionario. Claro. Que también le tiene que restar poder de compra al que trabaja y todos los meses le saca el 1,8, todos los meses, y al cabo del año le saca 24, 25%, que es un impuesto más. Te saca el 25%, bueno, claro. Ya está, es del gobierno. Claro. Y por eso que también quiere que todo el mundo use pesos, porque entonces le puede aplicar mejor el impuesto inflacionario. Si tuvieran dólares se defenderían. Totalmente. Pero moneda dura no. Moneda blanda quieren. Para el pueblo, moneda blanda. Para el gobierno, los dólares. Claro, exactamente. ¿No? Claro. Bueno, el dólar barato, ¿para quién era? Por lo menos hasta el año pasado, hasta que se impusieron los controles. No había dólares, era dólares para todos, porque el pequeño ahorrista finalmente destinaba, no sé, una parte de su sueldo, muy 100, poquito, y compraba $100 por mes, exacto. Ahora no, porque finalmente los dólares quedan los que pueden gastar y tienen mayor poder adquisitivo. O las grandes compañías. Y lo tienen que hacer en Miami, ¿no? Claro, que importan. O las grandes compañías. Creo que este sistema favorece, bueno, ya es una estrategia, favorecer el consumo, no tomar medidas impopulares, o sea, aumentar los precios de los servicios regulados, como el agua, la luz, el subte, el tren, el colectivo. Todo eso es impopular. No se vinieron postergando los ajustes desde el año 2002 hasta llevamos 10 años, una cosa medio ridícula si se pone a ver uno. Y ahora que se tienen que tomar, se le quiere echar la culpa a otros. O sea, te regalo el subte porque ahora viene con aumento. Si no, lo tendría yo, no te lo di en 9 años. Ahora el 10º te lo doy porque hay que aumentar. Y así también el caso de los aumentos de los impuestos, que fueron muy negativos para un año recesivo, como el de la provincia de Buenos Aires. Claro. Se lo transfirieron a Scioli para que él pague el costo político de aumentar impuestos en un año recesivo, que desde el punto de vista macroeconómico es una barbaridad, porque es procíclico. Hay recesión, aumentan más los impuestos, disminuye más la actividad. Claro. O sea, no tendría que haber sido hecho esto en estas circunstancias, los aumentos de precios regulados o de impuestos, sino esperar que esté la economía creciendo y ahí, bueno, puedo tomar esas medidas. Creo que hay el gobierno falta intenta algunas cosas, incluso apela a esta frase que aprendieron de medidas contracíclicas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablan de los créditos a la vivienda y hablan de los préstamos forzados de los bancos. Pero muy tarde, a las pymes, ¿no? Muy tarde, porque cuando se vio que el Banco Ciudad tenía una cola de 100.000 personas para los préstamos que daba el Banco Ciudad, ahí se les ocurrió esta idea de hacer un préstamo que viniera cofinanciado por el ANSES para más gente, digamos. Pero hay que ver, ahí se anotaron más de, creo que 1.500.000 personas y se pueden atender, pongámosle, no sé cuántas por día, 300, 500 o algo así. ¿Cuánto tiempo van a tardar para atender al 1.300.000? A lo mejor un año o 6 meses. Y cuando después tiene que dar el crédito, o sea que no va a llegar para ahora. Claro, claro. Va a ser no es una respuesta, claro, habría que haberlo previsto antes para que sea ahora una respuesta a Cuando se vio que podía venir la recesión en noviembre, cuando hicieron el cepo cambiario, tendrían que haber hecho también esto. Claro. Pero se les ocurrió recién ahora en junio, en hacerlo. Entonces un poco tarde y no es tan contracíclico, sino que viene, digamos, cuando ya está instalado el problema. Gobernar es anticipar problemas para que estos no ocurran. No es estar apagando incendios todos los días por no haber previsto. Orlando, cayó la tasa de inversión fuerte, tengo entendido, en esta primera parte del año. Yo calculo que alguna
Parte de la baja puede venir de la caída de la importación de bienes de capital, que finalmente son inversión. Mayormente, ¿no? De ahí. Ahora, ¿cómo estamos ahora? Porque el gobierno, cuando se habla de los problemas fiscales, siempre tiene como una caja nueva por utilizar. Y no tiene inversión, que finalmente sería parte de la batalla contra estos síntomas recesivos que tiene la economía, ¿no? Sí, por supuesto, la inversión ocupa gente de una manera productiva. En cambio, el consumo es una demanda que no sabes hasta qué día puede durar. Claro. Pues se acaba un poco el financiamiento, claro, y se termina. Y es volátil, se acabaría, claro. En algún momento se acaba. La inversión, en cambio, genera puestos de trabajo, esos generan ingresos y esos generan demanda. Es una cosa mucho más lógica, digamos. Pero se priorizó el movimiento político y para eso hay que tener a la gente contenta hoy, no dentro de un tiempito. Y se tiene una visión de corto plazo, por lo tanto... Acabamos de votar hace 8 meses. Sí. No más. Bueno, pero eso es así. Acaba de asumir este gobierno. La mayoría de los economistas decían que el modelo se había desflecado mucho porque el tipo de cambio ya no era alto, sino que era bajo, que el superávit fiscal ya no era superávit, sino que era déficit, que estos eran los dos temas centrales, digamos, junto con el superávit comercial, y que la matriz diversificada de producción se había convertido en dependiente de la soja, o sea, todo al revés de lo que decía que era el modelo. Pero la gente veía aumento del consumo, aumento del salario real y aumento del crédito y de la ocupación, y por lo tanto decía, no, para mí lo que yo veo es que estoy mejor. Lo que veían los economistas es que se estaba gastando todo con tal de estar mejor hoy, pero después iba a venir la recesión, que vino a partir de septiembre, de la votación. Después de la votación empezó a aflojar muchísimo todo. Sí, es como se paralizó todo. Claro, ahí porque se aprendió del 2009. En el 2009 había caída del salario, recesión y perdió el gobierno, perdió el oficialismo. Entonces dijeron, no, esto no nos va a pasar de nuevo. Y ahora también hay una caída de la actividad y para el año que viene se quiere mostrar un aumento. Pero hay problemas, por ejemplo, para esa visión optimista que tienen algunos funcionarios, que es los permisos acordados para la construcción de viviendas o de obras han caído a la mitad con el cepo, porque la gente que tiene que vender algo quiere recibir a una moneda dura, no quiere quedarse con una moneda poco fuerte. Y el peso no es una moneda fuerte. Entonces, no reciben dólares, no vendo. Entonces los permisos acordados tampoco son muy grandes y han caído 50%. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de 3 o 4 meses, eso empezó en abril, la caída de los permisos acordados, no va a haber nada más que la mitad de obras nuevas que se inicien. Y la empresa constructora que está construyendo este edificio o este galpón o esta oficina se va a encontrar con que tiene la mitad de demanda que tenía hasta ese momento. Entonces va a tener que despedir a la mitad de la gente. Y entonces no esperemos fácilmente una recuperación, sino que hay mixto, hay una cosa que algunas cosas suben, otras bajan. Ahora, ¿la especificación es una ilusión, una fantasía? ¿Qué es? ¿Hay algo de real? ¿Es posible? Sí, claro que es posible, pero no en un país donde la inflación es 25%. La inflación aceptable para que haya el uso de la moneda esa, vamos a decir el peso, la moneda nacional, claro. Tendría que ser 2% anual, ponerle 2,5. Si dijéramos que 2,5, en Brasil tuvieron 5 y prefirieron hacer una recesión para volver otra vez a 2,5, 3. Porque si no, no eran un país BRIC, un país de los grandes. Sí. La Argentina es 25, o sea, 10 veces más que lo aceptable. En ese contexto, ¿cómo se puede pensar que va a tener éxito el uso de una moneda que tiene 25% de deterioro anual? Es imposible. No puede andar nunca. Podrá forzarse por un tiempo, que no sabemos cuánto puede ser, pero... Se puede obligar a pagar en pesos, en todo caso. Sí, lógico. Pero no es mucho más difícil. No, pero el riesgo está en que la gente no encuentra, digamos, una solución y se vuelque a comprar cosas. Claro. Como las cosas no van a aumentar de oferta, y hay la oferta de departamentos, tierras es bastante fija, puede provocar un aumento del que recibe el dinero en pesos, lo quiere gastar hoy mismo. Correcto. Digamos que todo lo que son los... débitos en cuenta corriente sobre el saldo de las cuentas corrientes son más o menos 4,5 veces por mes, o sea que rebotan una vez por semana. Ajá. Pero si la gente gastara todo cada día lo que recibe,
la rotación podría ser de 22 veces, como fue en la hiperinflación de Alfonsín. Llegó a que vos no tenías casi el saldo y lo hacías todos los días, lo gastabas. Claro. Eso puede ser muy fuerte para la inflación, sin cambiar mucho la cantidad de dinero. Puede cambiar la rotación de la cantidad de dinero. La velocidad, digamos. Ese es un gran riesgo que se está viviendo por este encierro que hay en los pesos, que la gente no quiere. En su cabeza está el dólar y le quiere poner pesos. Y él sabe que con eso le van a sacar el 25% de su capacidad de compra de esos pesos en el año. Yo lo quiere comprar aunque sea una tacita, algo, un bien, alguna cosa que me proteja, no importa lo que sea, con tal de que no sufra esa inflación. Y bueno, entonces lo va a gastar más rápido. Ese gasto más rápido debería desanimarse por parte del Estado, porque es mucho riesgo de inflación alta, y en vez de eso lo están forzando. Nos va a llevar los últimos minutos del programa, pero vale la pena. El mundo se nos cayó de encima, el mundo nos aporta otro viento de cola. ¿Cómo está el mundo en relación a nosotros? Bueno, a nosotros no se nos cayó el mundo encima porque para nosotros es buenísimo que el mundo ande mal, porque las tasas de interés son muy bajas. Claro. Y es más, quieren más tasa baja, quieren más emisión en Europa y más emisión de Obama para las elecciones de Obama, quieren que haya más plata. ¿Qué significa más la plata fácil? Dinero al 0% en el mundo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue la especulación con commodities. Claro. Y tiene un sobreprecio. Claro. Una parte viene por la demanda de China, que es por la menor pobreza. Otra parte viene por esto, por los fondos de inversión. Tasa de interés, que voy a comprar commodities que me rinden más que cero. Claro. Y la tercera demanda es el uso de los alimentos como combustible. Por ejemplo, nosotros usamos 12 millones de toneladas de soja en producir biodiesel el año pasado. Y vamos a llegar a 20 millones de toneladas de soja para exportar biodiesel o usarlo acá. O sea que estamos usando la comida para reemplazar el combustible. Esas tres demandas hicieron aumentar los precios. Pero cuando el mundo anda mal, las tasas de interés son muy bajas. Claro. Y a su vez los precios de los granos son altos. Por lo tanto, a nosotros nos viene fenómeno que anden con problemas porque nuestros principales productos, que son las commodities, tienen precios mejores. Ahora, en la parte industrial no es así, porque ese mundo que anda mal lo complica Brasil y nosotros le vendemos mucho a Brasil. Ahora, en el Mercosur hay problemas serios. Tomando los últimos 10 años, Brasil tuvo 36.000 millones de superávit con intrazona y Uruguay 12.000 millones negativos, Paraguay 13.000 millones negativos y Argentina 13.000 millones negativos. Los 36.000 millones de superávit de Brasil son el déficit sumado de cada uno de los vecinos. Y entonces, ¿para qué queremos un Mercosur en el cual perdimos todos los tres componentes más chicos a manos del que nos está expoliando, que es Brasil? Qué complicado. Y ahora tenemos a Venezuela dentro. Bueno, gracias Orlando por estar aquí. Hoy tratamos de alguna manera, como venimos haciendo en los últimos programas, un poco de desentrañar la madeja y diferenciar, ¿no?, la información concreta del análisis. De alguna manera, este debate no lo fomenta el gobierno en general, lo acalla o se acalla con la cadena nacional de Cristina Fernández. Es bueno cada tanto escuchar otras voces y sus pronósticos sobre el 2012 y el 2013. Volvemos el viernes que viene, 20:30, en Días de Crisis. Gracias.